La era vikinga, que abarca desde finales del siglo VIII hasta mediados del siglo XI, fue una época fascinante de la historia llena de exploración, conquista e intercambio cultural. Pero, ¿qué pasa con el uso de drogas durante este tiempo? ¿Se entregaron los vikingos a sustancias que alteran la mente? Profundicemos en el mundo de las drogas en la época vikinga y exploremos cómo eran. Para comprender el uso de drogas entre los vikingos, es importante considerar su contexto cultural. El pueblo nórdico tenía una rica mitología y un sistema de creencias, fuertemente influenciado por los dioses y lo sobrenatural. Creían que ciertas sustancias podían proporcionar acceso al reino espiritual y mejorar su conexión con lo divino. Una de esas sustancias que jugó un papel importante en las prácticas religiosas vikingas fueron los hongos alucinógenos. Estos hongos, conocidos como amanita muscaria o agárico de moscas, contienen compuestos psicoactivos que pueden inducir alucinaciones, estados alterados de conciencia y euforia. Se cree que los vikingos pueden haber consumido estos hongos durante rituales y ceremonias religiosas, buscando una conexión con el mundo espiritual y obteniendo ideas de los dioses. El uso de alucinógenos como los hongos agáricos de las moscas se remonta a las tradiciones paganas del norte de Europa, y los vikingos probablemente heredaron esta práctica. Otra sustancia que pudo haber sido utilizada por los vikingos es el alcohol. Los vikingos eran conocidos por su amor por el hidromiel, una bebida fermentada a base de miel. El hidromiel no solo era una bebida común durante las celebraciones y fiestas, sino que también desempeñaba un papel en los rituales religiosos y las ofrendas a los dioses. Si bien el hidromiel en sí no se clasifica como droga, su consumo puede alterar el estado mental y provocar inhibiciones más bajas y una sensación de euforia. Es posible que los vikingos hayan utilizado hidromiel para mejorar sus interacciones sociales, así como para conectarse con sus deidades durante las ceremonias religiosas. El uso de drogas y alcohol en la sociedad vikinga no estuvo exento de riesgos y consecuencias. El consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, podría provocar violencia, deterioro del juicio, incluso la muerte. Es importante recordar que la era vikinga fue una época de grandes logros y guerras brutales, y el uso de sustancias podría haber influido en ambos. Si bien la evidencia sobre el uso de drogas entre los vikingos no es extensa, se cree que tenían una relación compleja con sustancias que alteran la mente. Las drogas no se utilizaban únicamente con fines recreativos, sino que estaban entrelazadas con sus creencias espirituales, prácticas culturales e interacciones sociales. En conclusión, los vikingos probablemente utilizaron sustancias como hongos agáricos y hidromiel como medio para conectarse con el mundo espiritual, mejorar sus experiencias religiosas y participar en reuniones sociales. Sin embargo, es posible que nunca se conozca plenamente el alcance total de su consumo de drogas y su importancia cultural. A medida que continuamos nuestra exploración de drogas en la era vikinga, es fascinante considerar el impacto de estas sustancias en su sociedad y prácticas culturales. Si bien el uso de alucinógenos y alcohol proporciona una idea de la mentalidad de los vikingos, es importante reconocer que el consumo de drogas no fue una característica universal o definitoria de su civilización. Los vikingos eran hábiles comerciantes, guerreros y marinos. Construyeron comunidades prósperas, establecieron rutas comerciales en toda Europa, y dejaron un impacto duradero en las regiones que encontraron. El uso de drogas, aunque intrigante, era solo un aspecto de su compleja y multifacética sociedad. Vale la pena señalar que el consumo de drogas durante la época vikinga no se limitó a los propios vikingos. Otras culturas europeas de la época también se dedicaban al consumo de sustancias que alteran la mente. Por ejemplo, la evidencia sugiere que las tribus germánicas y los pueblos celtas también tenían prácticas que involucraban hongos alucinógenos y otras sustancias psicoactivas. Esta similitud en el uso de drogas resalta la interconexión de las culturas y la propensión humana compartida a explorar estados alterados de conciencia. El uso de drogas como medio para conectarse con lo espiritual y lo sobrenatural no fue exclusivo de los vikingos, sino más bien un fenómeno generalizado durante esta época. Si bien las motivaciones y rituales exactos asociados con el consumo de drogas en la época vikinga pueden permanecer en gran medida desconocidos, su exploración de estados alterados de conciencia demuestra una curiosidad y un deseo de explorar más allá del ámbito físico. Ofrece una visión de su sistema de creencias y prácticas culturales. Los vikingos eran un pueblo profundamente conectado con la naturaleza y los elementos. Veneraban a los dioses y diosas de su panteón y buscaban guía y protección de ellos. El uso de alucinógenos y otras sustancias que alteran la mente puede haber sido visto como una forma de comunicarse con estas deidades y recibir la percepción divina. Además de su significado espiritual, el consumo de drogas en la época vikinga podría haber servido para propósitos más allá del ámbito de las ceremonias religiosas o sociales.
La ingestión de sustancias psicoactivas puede haberse empleado con fines curativos, prácticas chamánicas o como una forma de escapismo de las dificultades y desafíos de su vida diaria. Los vikingos vivían en un mundo de duras condiciones, guerra constante y la amenaza siempre presente de muerte. Comprometerse con sustancias que alteran la mente podría haber proporcionado un breve respiro de estas realidades, ofreciendo un alivio temporal y una sensación de trascendencia. Sin embargo, es importante abordar el tema de las drogas en la época vikinga con cautela y respeto. Si bien el uso de estas sustancias es un tema de estudio fascinante, es crucial recordar que su contexto cultural, rituales y creencias en torno al consumo de drogas pueden diferir significativamente de nuestra comprensión moderna. A medida que profundizamos en las complejidades de la era vikinga, debemos reconocer que nuestra comprensión de sus prácticas culturales está limitada por la escasez de registros históricos y el paso del tiempo. Lo que sí sabemos es que los vikingos, como todas las civilizaciones antiguas, tenían sus propias costumbres, tradiciones y formas únicas de percibir el mundo. A medida que continuamos descubriendo nuevos conocimientos y descubrimientos sobre los vikingos, es posible que nuestra comprensión de su relación con las drogas evolucione. La investigación y las investigaciones arqueológicas en curso pueden arrojar más luz sobre este aspecto intrigante de su sociedad. Los secretos de la época vikinga esperan ser desenterrados y comprendidos. Desde sus hazañas marineras hasta sus creencias míticas, cada aspecto de su civilización ofrece una visión de una historia rica y compleja que continúa cautivando la imaginación de personas de todo el mundo. Entonces, al concluir esta exploración de las drogas en la era vikinga, apreciemos la complejidad y los matices de su mundo. El uso de sustancias que alteran la mente durante esta época, aunque envuelto en misterio, proporciona una ventana fascinante a las creencias, prácticas y tapices culturales de los vikingos. Mientras continuamos desentrañando los misterios del pasado, se nos recuerda el impacto duradero de los vikingos en nuestro mundo actual. Su legado sigue vivo a través de sus historias, sus artefactos y su fascinación duradera. La era vikinga sigue siendo un testimonio de la naturaleza en constante evolución de la civilización humana.